Hola, ¿qué tal amigos y amigas? El Cantón Salitre. El Cantón Salitre de la provincia del Guayas, República del Ecuador. En el año 1986 escribí un folleto y lo entregué a la biblioteca municipal de este cantón, ubicada en la cabecera cantonal, la calle 27 de noviembre y la calle Francisco Íñiguez, que ahí funcionaba en su momento muy bien llevada, con muchísimas obras literarias, un inventario muy extenso y bien organizado. En aquel año lo llevaba y la mantenía a esa biblioteca la señora Emma Ruiz, mi tía. Y en aquel tiempo daba gusto investigar, leer. Era fascinante el ir y venir de los estudiantes en esa biblioteca, de lo cual ahora ya no se ve esa alegría por estudiar, por prepararse, lo cual es una pena. Pero como este folleto a mí mismo me pareció que era muy insuficiente, muy pequeño en cuanto a la cantidad de material, lo retiré de la biblioteca para continuar investigando con ese compromiso personal de seguir investigando para abundar más en la información histórica. Y debo decir que este entusiasmo lo recibí en sus primeros inicios por mis maestros de la escuela Francisco Íñiguez, porque en aquel tiempo nosotros los maestros éramos amigos con los alumnos con los maestros, y pues esa amistad era el lazo invisible que casi nunca se da entre el maestro y el alumno, como esa forma de que le llaman química en la amistad, la conversación. No se daba, no se da ahora, antes sí se daba. Y eso es lo que a uno lo empuja a seguir investigando, a seguir esas huellas, ¿verdad? Las huellas que dejan nuestros maestros bien indicadas para que no nos pierdamos en el camino. Y las palabras previas o introducción, como le quieran llamar, decía así: este ensayo o narración de algunos aspectos importantes y relacionados con la vida y desenvolvimiento del Cantón Urbinajado, es decir, de su trayectoria a través de los años, y como es ley natural del desarrollo de los pueblos dentro del proceso dialéctico de movimiento y transformación materialmente hablando, pues este no ha sido la excepción. Obviamente todos nos damos cuenta y estamos conscientes de ello. Los datos estadísticos, las fechas, las narraciones nos lo demuestran, para no caer en las acostumbradas falacias que a nada nos llevan. Esa es la introducción de mi folleto. Hasta la fecha no se había publicado, de lo que yo he investigado, solamente
las siguientes obras. De Carlos Alberto Flores, en su obra Panorama, de Buenaventura Navas, su monografía El Cantón Daule, de don Isidro López Bermeo, en el año 1958. Esos eran los libros, pero que nadie los conocía. No estaban en ninguna biblioteca pública. Estos estaban en el Archivo Histórico de Guayaquil. Al lugar yo me remití, me presenté, me hice amigo de su director y de Wilman Ordóñez, que después ahora somos grandes amigos con su director y con Wilman. El archivo histórico pasaba por un proceso de inventario propenso a desaparecer todo su material físico, sus libros, sus archivos, su información, pero se estaba recuperando. Y en medio de esos montones y montones de libros encontré esa información de Carlos Alberto Flores y de Buenaventura Navas, que ahora en este tiempo me entero que algunos pocos salitreños conocían de aquellos libros, como mi gran amigo Víctor Hugo Varas. Ya conocía de estos libros. Me imagino que también el profesor Edison Varas y muy pocas personas más. Pero hablo en la introducción acerca de falacias. Me refiero a muchas mentiras, especulaciones que personas no autorizadas para escribir una obra histórica manifiestan en reuniones, en discursos. A eso me refiero. Y digo personas no autorizadas porque no saben de lo que dicen. Y los que dicen muchas veces no dicen la verdad. Y otros se apropian de lo que otros hayan escrito en su época. No con esto quiero decir que los mencionados escritores hayan hecho esto, aclaro, pero lo menciono porque ya le ha pasado a alguno de mis amigos que han cometido otras personas el error de copiar textualmente sin mencionar al autor. Y eso se llama plagio. En el texto introductorio de mi folleto hablo de eso. Y aquí pues no hay otra cosa en este primer folleto que los apuntes
que nuestros mismos maestros nos han dado en forma de clases. Por lo tanto, estos apuntes ya no son de propiedad de nadie, sino es algo público que es transmitido. Por eso yo me apropio para expresar en estas palabras. Del latín hay una frase en latín que dice: lo que yo transmito ya no es mío. Eso es lo que han hecho nuestros maestros de mi época, transmitir esos conocimientos y nosotros recibirlos, y por eso nosotros nos apropiamos de ellos para transmitirlos a los demás. Aclarado esto, debo mencionar que en la escuela y en el colegio hemos recibido estos apuntes. La historia de Salitre, narrada por don Edison Varas, investigada por mi persona. Esto no es de nadie, esto es mío. Yo mismo, como nosotros decimos los montubios, escarbé. En otros términos más civilizados dicen cavar. He cavado. Bueno, he buscado, he investigado en el terreno de nuestra propiedad, que está cerca de la loma de San Joaquín, de la Primavera, como le llaman. Hay muchas informaciones, como por ejemplo las que le decía del archivo histórico de Guayaquil. En sus apuntes para una historia de Daule, del cantón Daule, de Julio Estrada y Casa, donde menciona a Emilio Estrada y Casa, existen muchos datos a los que yo me remito para indicar que la historia del cantón Salitre no comienza en los comités de cantonización, sino que mucho antes, la historia formal, desde el cantón Daule. Desde el cantón Daule y mucho antes, en la prehistoria, en la cerámica precolombina. Entonces, por eso es la necesidad de revisar, de aumentar, de mejorar este folleto. Decía que muy pocos sabemos hasta la fecha lo que escribió, por ejemplo, don Isidro López Bermeo. Este folleto, este libro de la parroquia Las Ramas, Salitre, Génesis, Evolución y Perspectivas, escrito en el año 1958. El mismo, que era imposible encontrarlo en una biblioteca pública, porque estaba en manos de particulares. Así como don Isidro López también tenía su biblioteca, en ella encontramos esta obra muy importantísima, quizás una de las mejores que he encontrado, de Reinaldo Medina Mesa. El manuscrito, esta es una fotocopia del manuscrito de Reinaldo Medina Mesa,
Breve datos históricos de la cantonización del Cantón Urbinajado, Salitre, Ecuador, 1960. Reinaldo Medina Mesa. Y esto no está en la biblioteca pública, porque la biblioteca pública, por último, en la cabecera cantonal está ya desaparecida, ya no existe. Qué pena. Y así mucha información como la que he venido recopilando hasta el momento donde, pues, por ahora me he propuesto, así como hace muchos años atrás, desde el año 2000, me propuse ser quien difunda a través de las redes sociales, de las páginas web, y por eso me convertí en el primer bloguero de la cultura montuvia. Es ahí donde Wilman Ordóñez también me conoció y sabe de toda la difusión que he realizado, no solamente de mis opiniones, sino de la recopilación de la información que estaba difusa. Por lo tanto, en los blogs, en las páginas, no es solamente mi información, sino la de otros medios, la de otras personas, que está acumulada, aglomerada, está recopilada. Es una compilación de mucha información relacionada al tema de la cultura montuvia. Por eso, he allí la necesidad de continuar con mi propia investigación acerca del tema, acerca de la historia del cantón y por ende de la cultura montuvia, porque Salitre es la capital montuvia del Ecuador. Continuaremos más precisamente en la difusión de los temas más importantes de todo esto. En los siguientes videos vamos a ir desarrollando punto por punto las investigaciones. Por ahora quiero decir y aclarar ante todo que si en algún momento alguna persona tiene algo que decir acerca del análisis que he realizado, les ruego que hagan sus comentarios en debida forma, con el respeto que cada uno merece, y no para felicitarme, para aportar con algún dato, alguna información, algún recuerdo que venga a su memoria de algún aspecto histórico, geográfico, cívico, estadístico, alguna fotografía antigua, alguna información valedera. Les ruego que lo hagan por escrito o por los correos o a través de un comentario. Gracias.